La providencia. La raíz de la palabra providencia significa ver por anticipado, con antelación o proveer para. Como tal, la palabra no transmite el significado profundo de la doctrina de la providencia. La doctrina representa mucho más que Dios solo como un espectador de la historia humana, contiene mucho más que una mera referencia a su presencia. Los teólogos de Westminster en el siglo XVII definieron la providencia de la siguiente manera. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Lo que Dios crea también lo preserva. El universo no solo dependió de Dios para su origen, depende de Dios para la continuidad de su existencia. El universo no puede existir ni funcionar por su propio poder. Dios sostiene todas las cosas por su poder. Es en Él que vivimos, nos movemos y existimos. El punto central de la doctrina de la providencia es el énfasis en el gobierno de Dios sobre el universo. Gobierna su creación con absoluta soberanía y autoridad. Gobierna todo lo que sucede, desde la más grande hasta la más pequeña. Nada pasa fuera del alcance de su providencial gobierno soberano. Hace que la lluvia caiga y el sol brille. Levanta y destruye reinos. Tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y los días de nuestra vida. Hay una referencia fundamental entre la providencia de Dios y la fortuna, el destino o la suerte. La clave para esta diferencia se encuentra en el carácter personal de Dios. La fortuna es ciega, mientras que Dios lo ve todo. El destino es impersonal, mientras que Dios es un padre. La suerte es muda, mientras que Dios puede hablar. No hay fuerzas ciegas e impersonales que actúen en la historia humana. Todo sucede por la mano invisible de la providencia. En un universo gobernado por Dios no hay eventos casuales. Sin duda no hay tal cosa como la casualidad. El azar no existe. Es meramente una palabra que usamos para describir posibilidades matemáticas, pero la casualidad no tiene poder porque carece de ser. El azar no es una entidad que puede influir en la realidad. El azar no es una entidad que puede influir en la realidad, no es una cosa, es nada. Otro aspecto de la providencia se denomina concurrencia. Se refiere a las acciones coincidentes de Dios y los seres humanos. Somos criaturas con una voluntad propia, hacemos que las cosas ocurran. No obstante, el poder casual que ejercemos es secundario. La providencia soberana de Dios se levantó más allá y por encima de nuestras acciones. Él ejerce su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas, sin violar la libertad de estas voluntades humanas, claro. El ejemplo más claro de concurrencia que encontramos en la Escritura es el caso de José y sus hermanos. Aunque los hermanos de José incurrieron en verdadera culpa por la traición contra él, la providencia de Dios estuvo obrando incluso a través de su pecado. José dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente», según Génesis 50:20. La providencia redentora de Dios puede obrar a través de las acciones más diabólicas. La peor ofensa cometida alguna vez por un ser humano fue la traición de Judas a Cristo. No obstante, la muerte de Cristo no fue un accidente de la historia, fue de acuerdo al determinado consejo de Dios. El acto de la vileza de Judas ayudó a lograr lo mejor que pudo haber pasado en la historia, que es la expiación.